déjenme contarles que a partir del domingo pasado estamos en una serie que tiene que ver con los tres enemigos del cristiano. ¿Ustedes se recuerdan cuáles son? La carne, el mundo y el diablo. Son las tres áreas o los tres ejes que hacen que una persona, aunque haya sido consagrada a Dios por sus padres, se pueda perder. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? ¿La fe en quién? En Jesús. Pero tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Qué significa temor? Honrando a Dios, respetando a Dios, sabiendo que aunque no haya alguien humano que nos esté viendo, el Señor nos está observando en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, donde andamos, etc. Y entonces el Señor tiene cuidado de que nosotros no nos perdamos, sino que alcancemos lo que Él ya ganó en la cruz. Pero requiere que nosotros también hagamos algo, que nos mantengamos rendidos a Él. Amén. Si nosotros descuidamos un minuto la relación con Él, nos pueden pasar grandes cosas que Dios nos ha preparado para nosotros. Yo quiero que diga conmigo la palabra peligro. Hay peligro cuando yo le doy lugar a la carne, al mundo o al diablo en mi vida. ¿Por qué? Porque se puede perder, se puede obstaculizar el plan y el propósito de Dios para mi vida. Amén. Bueno. Entonces la semana pasada estuvimos meditando en Gálatas capítulo 5 y sus versos del 21 al 23 y establecimos que Dios permitió que quedara escrito a través de la revelación que le da el apóstol Pablo de cuáles son las obras de la carne, y nos quedamos por ahí, ¿verdad? Porque de eso se trataba, de descubrir qué cosas de la carne hay, porque el Señor quiere que nosotros seamos transformados a la medida de la estatura de Jesús. Amén. Ahora, mire, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Que si uno le pide al Señor paciencia, ¿qué es lo que le viene en los siguientes días? Cosas que lo van a impacientar a uno. ¿Para qué? Para que uno revise si en esa área uno anda bien. Porque mire, Dios no puede ser burlado. Y si algo tenemos que darnos cuenta nosotros, es que también la Biblia, yo estoy diciendo versos bíblicos y les voy a pedir que lo busquen después en la Biblia porque no les estoy dando las citas. La Biblia dice que el corazón del hombre, cuando dice hombre incluye hombres y mujeres, el corazón del hombre es engañoso. O sea que yo tengo un yo que es engañoso, o sea que me tengo que cuidar de él. Selvin, tú tenés un yo que te tenés que cuidar de él. Y yo quisiera, por ejemplo, con mi esposa y con mis hijos, con mis hijas, ver en ellas cada día más a Jesús. Sin embargo, como papá, yo en el proceso me voy a topar que algunas veces voy a ver más su carne que a Jesús. O ellas, al contrario, van a ver más en mí mi carne que a Jesús. Por eso es que yo tengo cada día que estar más en comunión con el Señor, porque lo que yo soy en mi tiempo de vida se va a reflejar en mi fruto. Voy a repetir otra vez. Lo que yo soy o lo que yo me ocupo en mi vida, lo voy a reflejar como fruto. Ahora mire, si yo estoy todo el día queriendo ser un buen trabajador, queriendo ser un buen jefe, un buen empleado, pero no logro balancear las horas que yo le dedico a mi trabajo con el tiempo para dormir o con el tiempo para orar, entonces me estoy dedicando más a las obras de mi carne, en lugar de estar yo balanceando ese cuidado de que mientras más yo tenga del Señor en mí, más se va a ver en mí. Entonces,
entonces es interesante que estábamos adorando al Señor ahorita antes de que empezáramos a transmitir el servicio, y decíamos: Señor, yo quiero más de ti. ¿Más de qué? De tu presencia, ¿verdad? A ver, les voy a dejar esa tarea para que busque usted también ahí en la palabra donde David dice eso en el libro de los Salmos. Bienvenida, hermano. Más de ti y más de tu presencia. Y Pablo lo dice también allá en el libro de los Hechos: Señor, queremos más de ti. Pablo lo decía: más de ti y menos de mí, ¿verdad? Es otro verso bíblico. Ahora, ¿por qué necesitamos decirle al Señor: yo quiero más de ti? Porque nosotros estamos en peligro. Mientras no tengamos más de Él, más va a haber de nosotros. Mire cómo es interesante. En el mundo se nos dice que nosotros tenemos que sobresalir, ¿sí o no? ¿Es cierto? ¿Queremos sobresalir? Sí. Pero si Dios no lo buscamos en Dios, entonces nuestro yo nos va a decir: sobresalí, no importa lo que tengas que hacer. Yuri lo dice muy bien cuando oyen ustedes los testimonios de ella. Ella quiso ser la mejor cantante por el talento, pero después dijo: yo quiero ser la mejor, y ella hizo lo que hacían ahí en Televisa y en todo. Empezó a hacer lo que hacían los demás y se dejó llevar por sus obras de la carne, de tal manera que a través de sus obras de la carne alcanzó el éxito que tenía. Dios la quería promover, pero ella quiso acelerar ese progreso. A veces nosotros podemos decir: yo quiero que Dios me mande a la China, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque hay a quienes mandamos a la China. Pero yo quiero ir a la China. Ok, ya le preguntaste al Señor si Él quiere que tú vayas allá. Porque no vaya a ser que yéndote para allá te enamores de un budista y te conviertas en el gran pecado de Israel, cuando Dios le dijo: yo quiero que tú no te mezcles con las otras razas, porque ya no me vas a adorar, sino que vas a adorar a otros dioses. Pero a veces nuestro deseo de nuestra carne, de nuestro yo, puede ir contrario a un plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Y dije China, pero puedo decir: me voy a ir a vivir a Carretera El Salvador, a kilómetro 40. Y qué lindo, y tengo mi casa de 1,500 metros cuadrados de construcción, y tiene 2,000 metros más de jardín, y dice: wow, eso quisiera yo. Y claro, como personas que no somos egoístas ni envidiosos, le podemos decir: le felicito porque se va a ir a vivir hasta allá. Pero la pregunta que verá en idioma guatemalteco, a la China también se fue. Pero la pregunta es: ¿y allá va a tener un lugar a donde congregarse? ¿O va a preferir quedarse ahora en la casa allá disfrutándola? ¿Verdad? Entonces hay temas como ese: Señor, yo no quiero que mi talento me vaya a desviar del propósito que tienes para mi vida. Y nosotros lo decimos cuando se trata de ministerios: no dejes que el don que Dios te dio sea más importante que el fruto que vas a dar de la presencia de Dios en tu vida. Ahora, dése cuenta que hay personas que pueden tener un ministerio, que pueden tener un don precioso, pueden estar en la alabanza y tener una voz preciosa, pero pueden ser unas personas que no se puede tratar con ellos por su carácter, o que son personas que no oran, o pueden ser personas que no leen la Biblia. Hay personas que pueden ser excelentes predicadores, pero pueden ser personas que tienen mala relación con su esposa y sus hijos, o que pueden estar viviendo una vida de un pecado oculto. Y entonces la respuesta es: ¿qué le está pasando a esa gente? O la pregunta es: ¿a quién le está pasando eso hoy? De los que estamos aquí o de los que están allá, que tienen algo que no los logra avanzar, que no los deja estar felices, que es una situación que no logran
resolver. Ahora, decía hace unos minutos que cuando uno le pide a Dios, Señor, yo quiero que me muestres en qué área quiero cambiar, Dios lo va a tomar muy en serio. Y entonces lo que va a venir en ese mismo día o al día siguiente, van a venir, no pruebas, no le llamamos pruebas, le van a venir situaciones en donde se va a quedar demostrado lo que le dijiste al Señor el día domingo en oración o en la mañana de oración. Muéstrame, Señor, qué cosas te tengo que entregar, porque Dios lo toma en serio. Y entonces de repente al otro día estamos que nadie nos aguanta el carácter. Y tú te vas a dar cuenta de repente, híjole, yo le dije al Señor, muéstrame en qué tengo que cambiar. Y aquí me estoy dando cuenta que tal vez todos los demás ya se dieron cuenta que tengo que cambiar. Y ahorita el Espíritu Santo me está propiciando una situación para que yo me dé cuenta que hay de aquel que se meta conmigo. Porque se sale ese yo que está dormido. O ese yo enojado, o ese yo rebelde, o ese yo que no acepta consejos. ¿Cuántas veces nosotros no prosperamos por el orgullo? ¿Cuántas veces no prosperamos porque no nos gusta seguir consejos? Nos dicen negro, nosotros decimos blanco. Vete por la derecha, es mejor la izquierda. ¿Por qué? Porque no es suficiente el don, el talento, la unción cuando se necesita carácter. Diga conmigo carácter. Por eso es que yo insisto como pastor de este ministerios que nosotros tenemos que trabajar en ser muy espirituales, pero lo importante de esto es que la espiritualidad de un cristiano no está basado solo en los dones que tiene. La espiritualidad de un cristiano se va a ver en los dones, en los talentos, pero sobre todo en su carácter, en su forma de vivir, cómo resuelve las situaciones. Cada vez que hay una amenaza se pone a llorar, es una persona que no tiene el Espíritu Santo. O no deja fluir el Espíritu, porque el Espíritu Santo te dice, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cuando yo me debilito cada vez que tengo un problema, cada vez que me duele algo, entonces yo no estoy confiando en Dios. Cada vez que yo tengo que resolver y en lugar de resolver hago una cosa chiquita muy grande, significa que mi orgullo no me deja pedir perdón, no me deja reconciliarme, no me deja vivir en paz. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que al Señor lo que le interesa más es que nosotros estemos rendidos ante Él, más que nosotros brillemos como unas personas súper espirituales. Yo estoy seguro que en algún momento con los ministros que hemos traído nosotros y han estado en la plataforma aquí o en un hotel o en un salón, ¿cuántas veces hemos decidido, yo quisiera ser como ese profeta, yo quisiera ser como ese pastor? ¿Cuántos lo han dicho? Yo quisiera tener esa unción, yo quisiera tener esa revelación. Pero eso lo da el Espíritu Santo y claro, Él se lo da a quien se lo pide. Pero hay algo más importante que los dones que tenga una persona. Porque con mi esposa hemos podido conocer gente que aunque fluye en el Espíritu Santo, no son necesariamente tan espirituales a la hora de vivir, ¿verdad? Una vez tuvimos la oportunidad de ministrar a una persona que el mismo Espíritu Santo le revela a mi esposa, un ministro muy reconocido, que él andaba en pleito con su mujer y que la mujer lo había abandonado y él no lo había dicho a nadie, no lo había contado, pero ahí andaba con ese dolor, con esa raíz de amargura y ahí andaba él fluyendo. Hay gente que quiere estar de pie cuando no puede estar de pie. Por eso dice la Biblia, ay del solo, porque si cayera, no hay quien lo levante. Una de las situaciones que no dejamos que sea más de Dios en mí y menos de mí, es cuando no caminamos en armonía, cuando no tenemos pastores, cuando no tenemos consejeros. Por eso es que en estos ministerios Caminando con Dios nos preocupa cuando un ministro, un profeta, un pastor quiere venir a la iglesia
a ministrar, que lo invitemos, pero es una persona que siempre anda solo, no anda con su mujer, no anda con sus hijos, porque da lugar a que uno piense o se pregunte, ¿y su familia? ¿Y cuándo los saca a ellos? ¿Y cuándo anda con ellos? ¿O andará solo porque anda buscando alguna sucursal que anda en la carne? ¿O andará solo porque anda en pleito con la mujer? Sí, es que, mire, para todo uno tiene que ser prudente. Hay hombres que solo andan ministrando mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no ministra hombres y mujeres? ¿Verdad? Entonces, bueno, pero esos son resultados de algo que, como les digo, tenemos que considerar nosotros, a tener cuidado a no anhelar los dones espirituales más que anhelar el Espíritu Santo. Porque cuando andamos en la carne, somos desobedientes. Y yo puedo ser una gran estrella en el ministerio, una persona que algunas personas digan, como el Señor quiere. Pablo decía a Timoteo, imítame a mí como yo soy de Cristo. Pedro de alguna manera se lo dijo también a Juan Marcos, pero nosotros tenemos que saber que más importante, insisto, que los dones espirituales, y no estoy diciendo que no anhelen los dones espirituales, es la obediencia. Y hoy les voy a hablar de un hombre que el Señor permitió que estuviera en un portal, en un lugar donde nosotros tenemos que acudir, y que está en Hebreos capítulo 11 y se le llama el portal de la fe, los héroes de la fe, la gente que Dios estableció que quedara escrito en la Biblia para que uno diga, yo quiero ser imitador de esa gente por su corazón, por su fe. Y es impresionante que las personas que se mencionan ahí son personas que le fallaron a Dios. Y entonces pareciera ser que las personas que no son perfectas, las personas que cometen errores, que cometen pecados, son las personas que finalmente terminan siendo más agradecidas con Dios y más entregadas. Y más entregadas. Y yo me pongo a pensar incluso en aquel hombre que estaba a la par de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Hoy mismo, por tu humildad, por tu arrepentimiento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se recuerdan? Ahora imagínense ese hombre cuando subió al cielo con Jesús. ¿Qué dirían todos los que lo vieron llegar ahí? Pero tú nunca serviste al Señor. Pero a ti nunca te vimos entre los 12 discípulos. ¿Y cómo es que en el último minuto te colaste? Sí, yo soy colado porque yo anhelé estar con Él cuando otros lo despreciaron. Uy, eso hoy en la mañana me hacía llorar a mí, ¿verdad? Señor, yo quisiera que la gente que yo amo, que la gente que aprecio, la gente que en algún momento me he tomado un café con él o con ella, o nos hemos cruzado en el camino, en la universidad, en un trabajo, yo quisiera que todos fueran salvos. Y que aunque sea en el último minuto, puedan decir, Señor, yo quiero estar contigo. Mire, es tan sencillo, es tan solo decirle, Señor, quiero estar contigo, quiero más de ti y menos de mí. Pero ¿cómo nos cuesta? Porque una de las cosas que hace que nosotros nos sintamos cómodos en la carne es no pedir perdón, es no arrepentirnos, es no ser obedientes. Por eso es que la obediencia es más importante que los dones. Anhelemos los dones, pero sobre todo anhelemos ser obedientes. Amén. Bueno, vamos a leer juntos Jueces capítulo 16 y versículo 28. Y yo quisiera que todos repitamos ese versículo cuando nos lo pongan en la pantalla. Jueces 16, 28. ¿A qué tal si lo leemos todos en este momento? Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. La palabra o la frase a subrayar aquí es
Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de decirle al Señor, acuérdate de mí? Yo me quiero meter en esa oración y revisar en mi vida en qué momento yo le he dicho, ¿verdad? ¿Qué? Ejemplo, cuando, ustedes lo saben, cuando a mí me asaltaron y me robaron el carro y me secuestraron, cuando yo iba en ese carro con 2 tipos al lado y 2 adelante, ¿qué oración creen que hice yo? Que se parecida a esta. Señor, acuérdate de mí. No dejes que me maten, porque quiero ver a mi esposa, quiero ver a mi Dulce, ¿verdad? Sin saber que semanas después me iba a decir Sandra que ahí venía Andrea también. No sé si el Señor me salvó la vida por Andreita, por Dulce, por mi esposa o por ustedes también, ¿verdad? Pero algo les puedo decir. Dios nunca va a dejar que el diablo te robe el plan que tiene para tu vida. Dios siempre va a intervenir. Y aunque el diablo te quiera matar, Él va a detener los planes del diablo, porque es más grande el plan de Dios. Pero aquí está el secreto, mire, hermana Vicky. Decirle al Señor, acuérdate de mí. Yo sé que usted seguramente con otras palabras lo dijo cuando la operaron de su corazón. Yo sé que alguno de ustedes también lo dijo en un momento de necesidad donde pensó que se iba a morir. Pensó que iba a perder todo cuando a usted lo estafaron, lo engañaron, lo traicionaron. Usted no sabía si pedirle que se muriera a esa persona o decirle, Señor, mejor recógeme porque yo no aguanto con esta carga. Y ahí es donde uno dice, Señor, acuérdate de mí y fortaléceme para creer que tu plan no se va a terminar con esta situación que estoy enfrentando. Mire, aquí me hablaba el Señor también cuando estaba preparando este mensaje, que el Señor quiere que nosotros le clamemos y le digamos, Señor, fortaléceme para creer que aunque ya no miro nada cuando tú has dicho algo, pero tu plan pareciera ser que se cambió, y no es porque tú cambies de opinión, sino porque yo lo eché a perder. Pero ahora, Señor, mire, a él literalmente le habían quitado los ojos, pero muchas veces nosotros también perdemos los ojos cuando ya no lo estamos mirando a él, sino que estamos viendo para otro lado. ¿Sí o no? Cuando empezamos a ver el problema y no miramos a Dios Todopoderoso, que Él está sobre cualquier problema, es como que si nos hubiéramos quedado ciegos. Aquí en Guatemala decimos chocos, ¿verdad? Palabra hecha en Misco. Chocos, ciegos, ¿verdad? Ya no miramos el plan de Dios cuando nosotros estamos enfocados, estamos, como dicen también por ahí, enfrascados en un problema que no podemos resolver, pero tampoco buscamos a Dios creyendo que Él tiene nuestra vida en sus manos. Ahora, déjenme hablarles un poquito de Sansón. Sansón, ¿quién fue? Porque muchas veces solo miramos su pecado, pero no sabemos quién es. ¿Quieren que les cuente un poquito de él? Bueno, mire pues. Sansón, uno de los jueces de Israel antes de la monarquía, es una especie de contradicción andante. ¿Cuántos quisieran que les dijeran así a ustedes como sobrenombre? Esa es una contradicción andante. No, es que a veces parece. Mire, tal vez nadie nos lo dice, pero porque es nuestra carne y nosotros sí sabemos. Yo soy una contradicción andante. Pablo lo dijo, porque lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Y lo malo que quiero dejar de hacer, eso hago cada ratito. Le pido perdón a Dios y le digo, ya no voy a volver a fallarte. Y al rato, a los meses, otra vez, o a los días, o a las semanas. Y llámele de la forma que sea, pecado de la forma que sea. Todo es desobediencia, ¿verdad? Todos los pecados son producto de la desobediencia. Y entonces, mire. Entonces, la propuesta que les quiero hacer hoy, sin ofenderlos, es que revisen su vida si son una contradicción andante. Y si es necesario que hoy, antes de la Santa Cena, le pidamos perdón a Dios y le digamos, Señor, humildemente reconozco que soy una contradicción andante.
Reconozco que tengo fe en ti, pero cuando me oigo hablar, hay mucha duda, hay mucha queja, hay mucha desesperación. Reconozco, Señor, que soy una contradicción andante, porque te digo que quiero más de ti, menos de mí, pero no te estoy buscando. Estoy buscando más los placeres de este mundo. Y dije mundo porque ya vamos a ver en las próximas prédicas ese tema, todo lo que es el mundo. Pero recuérdense que en esta serie estamos hablando de la carne. Muy bien. Era un hombre, como ustedes recordarán, dotado de una fuerza sobrenatural. ¿Sí? Sobrenatural. Cuyas hazañas de poder pertenecen al mundo de las fantasías o de los héroes infantiles, ¿no? O sea, nadie mira ahí en las historias de Marvel que aparezca Sansón, porque Sansón no dio la realidad, ¿verdad? Pero Sansón viene siendo como una de esos famosos héroes de Marvel. Sin embargo, Dios, que es sobre toda cosa, sobre todo nombre, dijo, no va a estar entre los famosos de Marvel, va a estar entre los famosos de la gente que yo amé por su fe y obediencia. ¿Qué ama a Dios? La fe y la obediencia. Ahora mire, aquí me llama la atención hacer esa mención. Una vez lo pregunté y dije, ¿cómo creen ustedes que era Sansón? ¿Cómo era el cuerpo de Sansón? Musculoso, ¿sí? De cabello largo, obviamente, pero no lo imaginamos así como Hércules, ¿no? O no lo emujamos, como ¿quién otro sería? Como Thor, ¿ah? El héroe de los abuelitos. ¿Como quién más? Como Hulk, ¿sí? Más moderno, ¿sí? ¿Ah? O Aquaman. Pero mire, el punto es que yo toda la vida me lo imaginé así, ¿va? Todo torito. Sin embargo, un día alguien me dijo, o yo lo oí, y decía, ya se pusieron a pensar que el poder de su fuerza era sobrenatural. Y si era sobrenatural, a lo mejor era delgado. Porque no estaba basado en los músculos que tenía, sino en el poder de la promesa de Dios que su Espíritu Santo lo iba a dar fuerte. Tal vez aquí no se mire a alguien musculoso, pero es una persona súper poderosa en el Espíritu. Ay, no, ese amén no lo oí tan fuerte. ¿Usted ha visto a una persona que va todos los días al gimnasio, que tiene un super cuerpo, que puede levantar 500 libras en cada brazo, que pueda echar fuera un demonio? A menos que sea cristiano lleno del Espíritu Santo. Pero he visto gente delgada, bajita, chaparra, como decimos en Guatemala, que puede echar fuera demonios porque lo hace en el poder del Espíritu Santo. A mí una vez se me dejó ver, estaba ministrando a una persona y precisamente cuando yo estoy sentado frente a esta persona, solo miré sus ojos de susto, de pánico, mira para arriba y un endemoniado se había dejado venir con una silla de metal para pegarme a mí por la espalda, para pegarme en la cabeza. Y yo solo volteé a ver y pude ver cómo esa persona con todo y silla rebotaron y salieron para atrás. Y cuando yo me maravillé de eso, y ahora miro a algunos ministros que se enfrentan a demonios y le preguntan cómo se llama y lo echan fuera y el demonio se manifiesta de muchas maneras, digo yo, Señor, pero yo también he visto eso en mí. Yo también he estado en situaciones desde hace un montón de años donde me he enfrentado a demonios y he visto cómo tú te has glorificado y cómo en el poder de tu Espíritu Santo los he echado fuera. Pero hoy puedo seguir viendo mi vida y sigo viendo que mi vida es imperfecta. Entonces puedo darme cuenta que no se trata de que yo sea perfecto. Se trata que cuando soy obediente, el Espíritu Santo me hace útil. Escriba esa palabra. Cuando eres obediente, el Espíritu Santo te hará útil. Ay, pastor, pero ¿qué será que perdí las ganas de servir? Pastor, ¿qué será que perdí las ganas de discipularme? Pastor, ¿qué será que perdí las ganas de hablarle a otros de Jesús? Porque dejaste de ser útil a causa de que no estás diciéndole a Él, yo quiero más de ti,
más de tu presencia y quiero ser obediente. El conformismo ha invadido las iglesias. Hay hijos de pastores que no quieren ser pastores ni quieren ir a la iglesia. El legado de los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos se perdió porque en algún momento los hijos ya dejaron de buscar al Señor, los nietos dejaron de buscar al Señor a causa de que se dejó de hablar de la obediencia y de buscar del Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos estos dos valores como parte de nuestra vida. Ahora, déjeme seguir mencionándole lo siguiente. Sin embargo, esa fuerza y ese poder sin igual, corrompidos y perdidos por su pasión desenfrenada, lo redujeron a un débil, trágicamente hombre común y corriente. Hace unos 2 años estaba delante de mí un predicador que yo decía, lo conozco en algún lado, lo he visto. Y me hizo recordar que él es un hombre que se hizo muy famoso, en mi caso no como pastor, sino como un hombre que contaba en su prédica y se hizo viral ese video, de que él decía cómo un muchacho llega y como por diosero, hasta allá atrás está sentado y de repente él está predicando y pasa al frente y se entrega a Jesús. Y cuando se entrega a Jesús, el pastor de esa iglesia reconoce que él es su hijo. Y se quita el anillo de su dedo y se lo pone al hijo en la mano y le dice, como la historia del hijo pródigo, hijo ha regresado, toma este anillo, yo te recibo porque eres hijo de promesa. Pero más tarde en ese momento, este joven cuenta su testimonio y dice, yo era el mayor predicador de toda esta ciudad. De joven yo predicaba, daba estudios bíblicos, enseñaba a otros. Pero un día fui a predicar a una ciudad, entré a un hotel, estaba en el apartamento y alguien tocó a la puerta y cuando abrí, era una mujer de las mujeres que yo tanto había deseado. La dejé pasar, tuve relaciones con ella y cuando desperté, encontré una nota en mi cama que decía, el diablo me dijo que yo te hiciera caer porque yo soy bruja. Y a partir de ese día él cayó en el alcoholismo. A partir de ese día él no pudo perdonar que le había fallado a Dios y se fue. Se desapareció y cayó en todo tipo de vicios porque él se consideraba que le había fallado a Dios. Pero ese día que su papá le puso el anillo al dedo, él volvió con Jesús. Que se perdió un propósito, pues pasaron años donde el propósito de Dios se bloqueó, pero tuvo que venir a él de nuevo obediencia para que fuera restaurado. Nosotros tenemos que orar, Señor, guárdame de las tentaciones. Guárdame de aquellas trampas de Satanás que lo que va a utilizar es mi carne para que yo caiga. ¿Sí? Con Jorge Luis estábamos hablando ayer y yo lo señalé porque vi su silla donde se sienta. Y con Jorge Luis estaba hablando de algo que le preguntaron a ¿cómo se llama, Dulcita, esa? Chat GPT. Y entonces resulta que le preguntaron qué cosas haría el diablo para destruir las naciones. Y yo tengo otro que le preguntaron, ¿qué harías tú para destruir a los jóvenes? ¿Qué haría el diablo para destruir a los jóvenes? Y lo tengo preparado para ponérselos cuando tratemos del mundo, porque eso es el mundo y también el diablo. Pero en cuanto a la carne, tenemos que tener cuidado de cuáles son nuestras áreas con las que estamos batallando día a día. Porque insisto,
En unas va a ser el diablo atacándonos, pero en otras va a ser Dios que nos va a permitir esos problemas, porque Él va a decir, ¿te recordaste que me dijiste, Señor, muéstranos en qué te estamos fallando? Muéstrame, Señor, en qué quieres de mí. Y Dios va a permitir que venga ese problema para que te muestre, es ahí donde quiero que cambies, es ahí donde te quiero transformar. Eres maravillosamente útil para que ministres, para que ores, para que resuelvas, pero yo quiero que tú trabajes en tu obediencia, en tu carácter. Ahora mire, ya la última parte. Sansón, antes de que naciera, Dios apartó a Sansón para liberar a Israel de la mano de los malvados filisteos. El ángel del Señor visitó a los padres de Sansón y le prometió a su madre estéril que iba a ser mamá. Solo ahí es una bendición. Yo no sé cuántos tienen hijos cuando la ciencia dijo no vas a poder tener hijos. O sea, ya ahí ya es una bendición ese hijo. O como estaba viendo el testimonio de Yuri cantando una canción, la canción hasta el final, creo que era esa, cuando dice, no se imaginan lo que significa adoptar un hijo cuando uno adopta a un niño que lo abandonaron sus papás. Y entonces el solo hecho de saber que Sansón tuvo una mamá que le creyó a Dios, que le oró a Dios por un hijo y que Sansón era la respuesta a esa oración, significa que ese hijo ya viene con más de 1000 bendiciones. ¿Verdad que nuestros hijos también? Porque fueron deseados. O alguno aquí tiene un hijo que no deseó. Todos fueron deseados. Y si no fueron deseados, fueron recibidos en amor. Y por eso Dios los ha bendecido. Porque decidió en qué vientre iba a ser formado ese plan de Dios. Cada hijo, cada hija se llama plan de Dios. Plan de Dios. Amén. Y entonces dice ahí en la historia que el ángel del Señor visitó a los padres de Sansón y le prometió a su madre estéril que conocería el gozo de tener un bebé en sus brazos. Dichosas las mamás que están aquí, que han tenido ese gozo que el mundo no les puede dar, que solo sus hijas y sus hijos les han dado. Amén. Denle un aplauso a Dios por ser mamás. No estamos celebrando hoy el Día de la Madre, pero les bendigo en el nombre de Jesús por ser llamadas madres, porque habiendo tantas mujeres que en el nombre de Jesús Dios haga un milagro en sus vientres, pero ustedes no tuvieron que pedirlo, el Señor se los trajo ya en su paquete cuando las creó de ser madres. Ahora miremos Números capítulo 6 y versículo del 1 al 8. Cuando Dios nos manda una hija, un hijo, es una bendición, ¿sí o no? Pero también viene una responsabilidad para el padre o para la madre. Y esa responsabilidad es ¿qué es lo que va a suceder? Ponémelo por favor, solo quiero que lo pongas para ver si no me equivoqué de cita a Joseph. Habló Jehová a Moisés diciendo, sigamos hasta el 8, habla a los hijos, si ese es, de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, adelante, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Adelante. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Adelante. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. ¿Dónde tiene la consagración una persona que se aparta?
sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Bueno, pues nosotros no somos nazareatos, no somos, tenemos el voto nazareno, pero sí tenemos el voto de seguir al Señor con todo nuestro corazón. Una persona que anhela su presencia, una persona que anhela parecerse más al Señor. ¿Qué es lo primero que le rinde al Señor? Su cabeza. Por eso es que la bendición está sobre su cabeza. Y no literalmente el coco de uno, que a algunos se les nota más que a otros, sino que cuando dice cabeza es en su forma de pensar. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Con quién estoy? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? Mira, hay momentos donde uno va a tener que tener cuidado, pues estamos tratando las obras de nuestra carne, de hasta con quién te vas a sentar. Y no que porque uno se sienta santo, no sé qué, ¿verdad? Sino porque el hecho de que no te sentes con esa persona no va a dar lugar que termines pensando como esa persona. ¿Qué es lo que tiene que cuidar una persona que se quiere apartar para Dios? Que ahí le llamaban el voto nazareno. Una persona que se quiere apartar para Dios, lo que le va a entregar a Él son sus pensamientos, su cabeza. Se va a apartar al Señor diciendo: todo lo que piense, todo lo que decida, todo lo que mire, todo lo que yo haga, primero me entra en la cabeza, ¿sí o no? Cuando usted comete un pecado, primero lo pensó. Cuando usted dice una mala palabra, primero la pensó. Cuando usted dice algo contra alguien, primero lo pensó. Por eso el Señor dice: conságrame tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que es lo que más cuesta? Porque uno muchas veces le quiere destripar la cabeza a otra persona, de la cólera, del enojo, con derecho, sin derecho, con razón o sin razón, justamente o injustamente. Pero lo que tenemos que entregar al Señor cuando le decimos: yo quiero más de ti, cuando le decimos: muéstrame, Señor, ¿qué quieres de mí? Pregúntate, ¿tu voluntad es completamente dirigida por Él? Tus pensamientos están consagrados a Él, porque hoy el Señor nos está hablando a todos. Él está diciendo la palabra consagración. Conságrame tu forma de pensar. Si en tu mente dices: yo no le voy a hablar a esa persona hasta que me pida perdón, dile al Señor: Señor, que seas tú y no sea yo. Tu Espíritu Santo perdona, tu Espíritu Santo pide perdón, tu Espíritu Santo me hace llamar las cosas que no son como que si fueran, tu Espíritu Santo me hace ver como tú miras, sino como son las cosas. Ahora mire, sigamos. Entonces Dios le dio esas instrucciones específicas para que hiciera este voto de separación. ¿Cuántos han hecho este voto de separación? Todos. Aunque no necesariamente con no cortarnos el pelo, como pueden ver, ¿verdad? No consiste en las cosas naturales, consiste en el corazón. Señor, yo voy a hacer ese voto de vivir consagrado para ti, apartado para ti. Aunque no sea 100% santo, yo sé que la sangre de Cristo me justifica y me perdona todos mis pecados. Amén. Porque justos no hay, solo Jesús. Amén. Ahora, voy a seguir con mi bosquejo porque si no, no voy a terminar hoy. El hecho de que Sansón fuera separado de su nacimiento tuvo poco efecto en su vida como adulto, ¿verdad? Se recuerdan bien de la historia. Se convirtió en un hombre impulsado por sus deseos carnales, especialmente porque no pudo controlar su cuerpo, ¿verdad? O sea, fue diseñado para estar consagrado por Dios, o sea, y Dios le dijo a la mamá: te voy a dar un hijo, pero quiero que me lo consagres. Y la mamá como que si se le olvidó que a quien le dijo que se lo consagrara, dijo: ahora ya nació, es la hora que se entienda con Dios. Porque aquí también hoy nos está hablando que nosotros los papás y mamás somos responsables de que los votos hacia nuestros hijos se cumplan. El problema es que a veces no cumplimos ni los nuestros, menos vamos a hacer que los de los hijos se cumplan. Porque muchas veces decimos: Señor, si tú me resuelves esto, yo te prometo que estaré en tu casa todos los días de mi vida y nunca te voy a fallar. Yo te prometo que te voy a servir. Yo te prometo, Señor, que no voy a dar el 10% de diezmo, voy a dar el 20%. Y ahí se quedó.
Es una promesa. No se mira la promesa cumplida. Y a los que no cumplen sus promesas, a veces Dios le va a decir, no miras. Ok, de verdad voy a hacer que no mires. Porque no consiste en mí, consiste en ti, en tu obediencia. ¿Qué le pasó a Sansón? El diablo se vino a burlar de él, ¿y qué fue lo que perdió? Y después de su fuerza, ya no vio ese plan de Dios a causa de que él no le cumplió a Dios en obediencia. Bueno, tómelo como quiera, solo se lo quería mencionar. El salvaje desprecio de Sansón por los claros mandamientos del Señor hizo de su vida una tragedia. Si Sansón fuera Superman, sus propios deseos pecaminosos serían la kriptonita, Selvin. Podía matar a un león, pero no podía matar a su lujuria. Podía romper miles de lazos donde lo quisieran amarrar, pero no podía romper con sus viejos hábitos. Podía derrotar a los ejércitos de soldados filisteos, pero no pudo derrotar a su propio yo. ¿Se dan cuenta del contraste? Sí. Mataba a miles de filisteos, pero no pudo con su carne. Podía llevarse las puertas de una ciudad con su fuerza, pero se dejaba llevar cuando estaba perdido en la pasión. Aunque se le identifica como uno de los jueces más importantes de su nación, Sansón nunca hizo ningún intento de expulsar a los filisteos de Israel, que eran los enemigos. Estaba feliz de interactuar con los filisteos porque cada vez que él tenía la oportunidad de verlos, su atención no estaba en ellos, estaba en ellas. Por eso no le fue obediente a Dios, porque dijo, si yo extermino a los filisteos, ya no voy a tener la oportunidad de mirar a las mujeres que me atraen. ¿Sí? Imagínense cómo estaba tan arraigado su pecado que no podía controlar su deseo sexual hacia las filisteas, que prefirió tenerlas con él que obedecerle a Dios. Pregunta, ¿qué cosas tenemos nosotros en la casa? ¿Qué cosas tenemos en nuestro teléfono? ¿Qué cosas todavía nosotros no nos deshacemos de ellas cuando Dios te dice, sácalas de tu vida? Y estamos actuando igual que Sansón, que no las sacamos de nuestra vida porque las queremos seguir viendo. Y cuando nuestra actitud es así, de que queremos seguir contemplando el pecado, el diablo es muy malo porque cobra facturas muy caras. Lo que te regaló y fue un pecado fácil, después te va a venir a cobrar ese placer que tú tuviste en desobediencia con Dios. Y Sansón es nuestro mejor ejemplo. Aunque solo estaba interesado en servirse a sí mismo, el Señor supervisaría las decisiones egoístas de Sansón, que no podía cumplir con el propósito que Dios le había dado. En Jueces capítulo 14 y verso 4 dice que el plan que Dios le dio a Sansón era que él tenía que destruir a los filisteos. Esto nunca se ve con más claridad que la relación lujuriosa que tuvo con la filistea Dalila, quien consintió más de una vez estar con ella, hasta tal punto que su misma carne lo hizo que confesara un secreto divino que había entre él, su madre y Dios, que su fuerza iba a estar en su cabello. ¿Cuándo es cuando nosotros compartimos los secretos de nuestra vida? Cuando nosotros le damos confianza a gente que no tiene que saber en qué está basada nuestra entrega al Señor. Le decimos a gente que nada que ver, mire, pero fíjese que yo no voy a poder ir a ese convivio, a esa fiesta, porque fíjese que no me alcanza.
no tengo dinero, y si yo pago esos 200 quetzales del convivio, entonces voy a dejar de dar mi diezmo. ¿Y qué va a saber el burro de cosas que son celestiales? ¿Acaso Pablo no decía, las cosas espirituales solo lo entienden los espirituales? A veces le decimos cosas a gente que no sabe nuestras convicciones personales de fe, y a causa de decírselo a gente que no entiende, terminan burlándose y terminan que nosotros no hagamos cosas donde Dios nos dice, yo quiero que tú seas desafiado por la fe en la obediencia. Ay, mire, fíjese que a mí me dijo la profeta que yo ungiera mi casa con aceite. ¿Y cómo vas a estar haciendo esas cosas? Y eso era en el Antiguo Testamento, eso lo hacen los brujos. ¿Por qué te dice esas cosas y por qué te confunde? Porque se las cuentas a gente que no es espiritual. Uno tiene, para eso Dios nos dio la iglesia, para que aquí nos regocijemos y contemos las maravillas de Dios por las cosas que el Espíritu Santo hace. Ahora, es muy importante que nosotros consideremos entonces lo que dice, bueno, no les quiero contar toda la historia porque la saben, pero quiero que dejemos muy claro en eso. Sansón fue finalmente derrotado por los filisteos a causa de que él no mantuvo su obediencia, y la desobediencia vino por su falta de espiritualidad. Amén. Ahora, mire cómo es que los filisteos le dieron la gloria a Dagón por haberle quitado las fuerzas a Sansón. Y cuando uno cae en pecados que uno sabía que los tenía que sacar de su vida, pero de repente tiene consecuencias con otros o con otras que ni siquiera son cristianos, esa gente que fue cómplice de tu pecado termina adorando al diablo y tú dejaste de adorar a Dios. Muchas veces nuestros pecados lo que provocan es que otros sigan adorando al diablo en lugar de que hacerlos a ellos hacia Dios. Aunque se identifica a Sansón como uno de los jueces más importantes de su nación, Sansón nunca hizo ningún intento de expulsar a los filisteos. Quiero que consideremos esto. El valor de Sansón demuestra que él dependía de Dios para hacer esas maravillas, y cuando él pierde la fuerza, el don que Dios le había dado a causa de su pecado, dice que todavía tuvo que sufrir la humillación del diablo, que vinieron ellos y le sacaron los ojos y ya no pudo ver. Cuando un cristiano descuida las cosas que Dios le está diciendo que se las consagre, ¿qué decía que era? La cabeza. El diablo, ¿qué es lo que te va a atacar? La cabeza. Por ahí te va a atacar. ¿Y qué es lo que le pasó a Sansón? Le quitaron los ojos, ya no pudo ver. Era un ataque del diablo como diciendo, ahora sin ojos, ahora va a ser esclavo, ahora va a ser un hombre inútil. ¿Se recuerda usted aquel versículo que dice, si hay algo en tu vida que te haga pecar contra Dios, mejor sácalo, quítatelo? Y menciona un ojo, una mano, y que no es así literalmente, pero que en el caso de Sansón sí sucedió. El diablo se lo robó, se lo quitó. Pero ahora veamos lo que sucedió al final con Sansón. Sansón, que no podía ver, sabía que estaba justo donde tenía que estar. En su última oración, cuando está pegado a las columnas que sostenían la base del edificio donde está con sus enemigos, Sansón hizo esa oración que vimos al principio y le dijo a Dios, Señor, yo necesito que tú me ayudes y que me des fortaleza de nuevo. Mire, para poder derrotar a nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo, tenemos constantemente que reconocer que le hemos fallado a Dios, humillarnos, pedirle perdón y decirle al Señor, Señor, yo necesito que me renueves las fuerzas de nuevo. Él no le dijo, Señor, devuelve la vista, porque hubiera sido imposible, ya no tenía ojos. Pero él le dijo, Señor, devuélveme de nuevo
la fortaleza que un día me diste. ¿Y qué pasó? ¿Quién va a poder botar un edificio sobrenaturalmente cuando ya le fue quitado ese poder? Nadie. Pero cuando Dios decide restituir lo que le ha dado a alguien, sí es posible. ¿Y qué le pasó a Sansón en el final de sus días? Se arrepintió, le pidió perdón a Dios y le volvió el poder sobrenatural que antes estaba basado en el pelo. Pero ahí se pudo haber dado cuenta, no era el pelo, era tu entrega de tus pensamientos. Era que tú me consagraras tu cabeza, tu mente. Y cuando Sansón dice, Señor, por favor, ten misericordia de mí, devuélveme las fuerzas, ¿qué pasó? Sobrenaturalmente, sin pelo, él fue un sobrenatural y dice que hizo que cayera todo y derrotó a sus enemigos. ¿Quieres derrotar a tus enemigos? Puede ser tu principal enemigo, puede ser tu propio yo, o puede ser el mundo, o puede ser el mismo diablo. Pero para derrotarlos tenemos que tener los pies y las rodillas en el suelo y decirle al Señor, solo puedo ser una persona grande si tu Espíritu Santo me hace grande. Y al hacerme grande, yo puedo reconocer que el único delante de quien se han de doblar las rodillas es delante de Jesús. Unas preguntas al final. Sansón justifica su desdén o su apartarse de los mandamientos del Señor, ¿sí o no? No. ¿En qué momento perdió Sansón su relación personal con Dios? Esa consagración, cuando no entregó los deseos que tenía ahí de lujuria, sus relaciones contrarias al plan de Dios. No te unas en pacto desigual. Saca de tu vida a esa gente que aunque sea bien parecida, aunque sea muy millonaria, pero no es ahí el plan que tengo yo para tu vida. Es una persona conforme mi corazón. Muchos de los problemas que hay en el matrimonio es porque no tenemos afinidad en el espíritu. Queremos servir a Dios y la otra persona no. Otras veces la otra persona no se rinde a Dios y por eso sus problemas de carácter chocan con nosotros, porque es una persona que no quiere ser humilde delante de Dios. O somos nosotros los que entonces chocamos con esa persona que sí busca de Dios y nosotros no. Y el otro problema es cuando en nuestra carne, en nuestro cuerpo, uno le dice, Señor, yo quiero más de ti, y el otro le dice, yo quiero más a los filisteos, a las filisteas. Pongámonos de pie.